24 horas. Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Cómo son los lunes? ¿Quién no siente una punzada de agobio ante el peso abrumador de una semana entera por delante, con todos sus días, cargados de responsabilidades, de rutinas, de obligaciones? Ánimo, que este lunes ya se va acabando y además en 24 horas tenemos la fórmula para hacernos más llevadera la existencia, imaginarnos otras vidas, la vida imaginada de Edurne Portela. Edurne, buenas noches. Hola, buenas noches, qué responsabilidad. Delante de la legislatura, ¿eh? Sí, madre mía. Todo está en tus manos. Edurne, esta noche, a pesar de ello, has venido ligera de equipaje. Muy ligera. Esta noche he venido con un librito de 87 páginas, después de las 500 de las que os hablé la semana pasada. Así que nada, es un libro de cuentos muy cortito, pero muy, muy intenso. 87 páginas bien escritas pueden dar para muchísimo. Estas dan para mucho y vais a entender por qué. Te acordarás que hace un par de meses, más o menos, os hablé de Katix Aguirre, que era la autora vasca que acababa de publicar con Ediciones Tránsito una novela titulada Las Madres No. Sí. Y aproveché ese programa para señalar algo muy obvio, pero a lo que creo que en la cultura no prestamos suficiente atención, que es que España es un país multilingüe. Tenemos autores y autoras que escriben en lenguas que no son el español, como el catalán, el gallego, el euskera, y que si esas obras no se traducen, debido a nuestra incapacidad lingüística, perdemos la oportunidad de conocer obras realmente interesantes. Hoy os hablo de esas otras oportunidades maravillosas que nos dan otras editoriales, en este caso la editorial Godal Editions, que ha publicado este año un libro de cuentos de Uxue Apaolaza, que es un libro de cuentos muy especial. Uxue Apaolaza también escribe en euskera, como hizo Katix Aguirre, y ella se ha traducido a sí misma recientemente al castellano, y el resultado es una colección de cuentos que se titula Desde que los niños mienten. Edurne, las canciones que nos traes cada semana suelen estar relacionadas con los libros de los que nos hablas, algunas veces incluso forman parte de las tramas. Como la semana pasada escuchábamos a Van Morrison al hablar de la novela Lejos de Cacania, de Carlos Pardo, ¿Nirvana está en los cuentos de Uxue? La verdad es que no hay una relación directa entre la música que he elegido y los cuentos. Pero por los temas, la crudeza, el tono, no sé, hay algo en esta colección que me ha llevado a Nirvana y a otros temas que escucharán luego. Y además, en la contracubierta del libro hay un texto de Iván Zaldúa que me ha inspirado con la selección musical. Iván Zaldúa, que es escritor vasco también. Eso es. Zaldúa es también un gran cuentista. Yo creo que de los mejores cuentistas que tenemos ahora mismo en el Estado. Escribe tanto en euskera como en castellano y también normalmente traduce su propia obra, como Katisha o como Uxue. De hecho, el año pasado publicó una colección de cuentos que voy a aprovechar a recomendaros, que se titula Como si todo hubiera pasado. Y es un volumen en el que aparecen cuentos sobre el conflicto vasco que Zaldúa ha escrito durante 20 años, es decir, escribió estos cuentos mientras ETA todavía seguía viva. Y la publicó en 2018 en Galaxia Gutenberg. Y yo la verdad no me cansaré de recomendarla porque, para empezar, son cuentos excelentes y también es una visión del conflicto vasco fuera de esas narrativas más maniqueas o partidistas, ¿no? Pero bueno, volviendo a Uxue Apaolaza, os decía que Iván Zaldúa aporta un texto en la contraportada muy divertido. Hace algo que a él le gusta mucho, que es una especie de decálogo. En este caso es un sexálogo, porque son 6 puntos, y son una especie de instrucciones para leer a Uxue Apaolaza, en las que hay muchísimo humor, ¿no? Bueno, uno de estos puntos dice que no se lea escuchando el último disco de Coldplay o de Alejandro Sanz. Y yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Uxue Apaolaza invita a escuchar canciones como Lithium de Nirvana, o si apetece algo más tranquilo durante la lectura, pues un poquito de Lou Reed.
puede que sea más fácil leer con Lou Reed de fondo que con Kurt Cobain, ¿eh? En cualquier caso. ¿Alguna instrucción más de Iván Zaldúa para leer a Uxue Apaolaza? Pues sí, aunque una de ellas es precisamente no seguir ninguna instrucción, porque al fin y al cabo es un libro, ¿no? Esto es humor muy típico de Iván. Pero sí señala algunas cuestiones a través de ese sexálogo con las que yo estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, dice que las páginas de este libro te harán sentirte incómodo. Y es verdad. Los temas que afronta y su estilo literario nos hacen removernos en la silla, el sillón o el colchón donde estemos leyendo, porque sus cuentos, bueno, tratan de la locura, la esquizofrenia se menciona en varias ocasiones, también de comportamientos autodestructivos como el consumo excesivo de cocaína, el alcohol, la autolesión, también el suicidio aparece en varios cuentos. Otro tema que recorre la colección es el hartazgo ante una vida repetitiva o ante las exigencias de los demás. Y bueno, algunas de las protagonistas de sus cuentos, que la mayoría son mujeres, quieren salir del callejón en el que se ha convertido su vida, de su soledad, y esa salida a veces es un portazo, otras veces es un abandono, otras una raya de coca o una relación sexual que es todo menos placentera. Entonces, bueno, estos temas y su estilo, ¿no? El estilo de Apaolaza, que es bastante corrosivo, da como resultado una literatura feroz. Y por si fuera poco, incide bastante en lo abyecto, ¿no? Esa parte de nuestra realidad física, corpórea, que pocas veces aparece representada en la literatura, y para eso usa un lenguaje crudo, sin disfraces ni engalanamiento. No estamos hablando de una autora complaciente para sentarse una tarde relajada y olvidarse del mundo. Estamos hablando de un territorio literario incómodo. Sí, ni es ni complaciente, ni buenista, todo eso es ajeno a su literatura. Ella conjura un mundo siniestro y a veces lo hace a través del cuento fantástico, otras veces de cuentos muy realistas. En cualquier caso, en cada cuento, algunos muy cortitos, de apenas una página, tienes que cerrar un momento el libro, ¿no? Tomar aire y quedarte un rato en el ambiente que ha creado, por muy extraño, triste, abyecto o asfixiante que sea. ¿Te apetece que te lea un cuento? Pues claro, muy cortito. Claro. Bueno. Se titula Manga larga. Imaginaos a un hombre en la estación de autobuses de Madrid. Se ven pocos madrileños en la estación de autobuses de Madrid. Tiene unos 30 años y es de Gasteiz. Estamos casi a 40 grados y lleva una camiseta de manga larga y colgada sobre el pecho la cruz que su abuela le regaló el día de su comunión. No tiene que coger ningún autobús, solo ha ido a despedirse de su hermana que ha ido a visitarle. Llegó hace tiempo en un autobús amarillo con intención de estudiar una larga carrera. Se esforzó durante 3 años intentando pasar del primer curso, con sus verdaderos sueños en la maleta. Sonriente dice adiós a un continental auto amarillo. Puede que al mismo que un día le llevó a esta ciudad, pero esto él no lo piensa. Le faltan dientes, no demasiados todavía, y venas. Despide el autobús con el brazo disfrazado. Ha conseguido una vez más engañar a su hermana. Es algo inocente para ciertas cosas. Ese adiós es un regreso a Madrid, a su Madrid, a la soledad. Su hermana le resulta tan lejana, vestida como para ir a misa. Es tan extraño verla en el mismo autobús que tal vez un día le trajo a él. La hermana ha llamado a su madre en cuanto ha llegado a casa. Sigue igual, ya sabes, con los brazos tapados, diciendo esas cosas que dice. Se le entiende cada vez menos. Puede que ni le reconocieras. Me ha tenido en el piso de algún amigo y me ha dicho que era el suyo. No sabía ni dónde estaba el baño. No sé qué podemos hacer, mamá. 2 lágrimas resbalan de 2 ojos en 2 casas por 2 mejillas. La historia no ha hecho más que empezar, pero es muy corta y muy conocida. ¡Wow! Uno de los cuentos de Uxue Apaolaza recogidos en Desde que los niños mientes, el libro editado en Godal Editions. Edurne, muchas gracias. A ti, buenas noches.